¿Cómo están, estudiantes? Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Vamos a trabajar hoy la aceleración. Para eso quiero recordar con ustedes algunos conceptos que hemos visto antes. Para esto voy a revisar sus libros, por favor. A ver. Ya, hemos estado trabajando lo que es el movimiento, ¿cierto? Y hemos visto el estudio del movimiento y hemos visto en el estudio del movimiento que hay móvil, posición, sistema de referencia, distancia y tiempo. Con estos criterios es que yo voy a poder verificar mi estudio del movimiento, ¿no? Habíamos visto también que había diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Eso también vimos, ¿no? A ver, también hemos revisado los tipos de movimiento. ¿Se acuerdan de los tipos de movimiento? Existía según la distancia rectilíneos y curvilíneos. Acá estaban los rectilíneos y curvilíneos, curvilíneos, y también había los uniformes y los acelerados, ¿no? Que en la gráfica de uniformes era así y en la gráfica de acelerados era así. Eso vimos en clases pasadas, ¿no? También estábamos viendo, a ver, la velocidad. Hemos visto la velocidad y hemos visto en la velocidad eh, la diferencia entre rapidez y velocidad, de que existe velocidad instantánea, como la que lo miden los velocímetros, y la velocidad media, que es la que estamos calculando entre distancia y tiempo. Hoy vamos a ver lo que es aceleración, ¿ya? La aceleración, ¿qué es? Es cuando la velocidad sufre una variación a lo largo de su recorrido. Quiere decir que la velocidad no es constante, va variando. Lo vamos a ver en un video cómo va variando. La magnitud que expresa el cambio de velocidad en relación con el tiempo es la aceleración, ¿ya? Eso es cómo, esta es la magnitud, ¿no? Magnitud, aceleración, cómo varía la velocidad en función del tiempo. A ver, la velocidad varía 2 metros por segundo cada segundo, 3 metros por segundo cada segundo, así como varía. Un móvil puede tener dos tipos de aceleración, positiva cuando su velocidad aumenta y negativa cuando su velocidad disminuye. A ver, vamos a ver si puedo utilizar un resaltador, sí creo. Ajá. Dice, la velocidad, acá está, a veces un cuerpo en movimiento aumenta su velocidad en la misma proporción cada segundo, como ocurre cuando dejamos caer un objeto desde cierta altura. Antes de eso, la aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. Mira, metros por segundo al cuadrado. Lo voy a hacer un poco más grande. Ya está. La aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. La velocidad se expresa en metros por segundo. Y el tiempo se expresa en segundos. Tengan cuidado porque con esto yo les voy a pedir un foro. En el foro les voy a pedir que me pongan aceleraciones, que me pongan velocidades y que me pongan tiempo. En el foro que lo vamos a hacer dentro de unos minutos. En ese foro, por favor, tú ponme aceleraciones, las que quieras, por ejemplo, 5 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Pero, ojo, tienes que ponerme la unidad. Igual me vas a poner velocidades con su unidad y tiempos con su unidad. A veces un cuerpo en movimiento dice aumenta su velocidad en la misma proporción cada segundo, como ocurre cuando dejamos caer un objeto. Y eso es con la gravedad. La aceleración de la gravedad vale 9,8 metros por segundo cada segundo. Se dice entonces que su aceleración es constante. Sin embargo, en la mayor parte de los movimientos naturales, como el movimiento de los seres vivos o de las placas continentales, la aceleración no es constante. Por ejemplo, cuando estás yendo en un tren, cuando estás yendo en el micro, en el tiempo que llevamos al tren, la aceleración no era constante, sino que variaba a medida que transcurría el tiempo. Para estos casos se emplea la magnitud llamada aceleración media. Así como vimos la velocidad media en la clase pasada, así como vimos la velocidad media en la clase pasada, en esta clase vamos a ver la aceleración media, ¿ya?
Esta es la fórmula muy simple para poder calcular la aceleración media. Velocidad final. Ya con esto va la participación en el segundo foro. Velocidad final. Le restas la velocidad inicial. Lo divides entre el tiempo. Aceleración. Estamos hablando de la aceleración media. Velocidad final es, en el problema te voy a decir cuál es la velocidad final. El problema va a decir siendo la velocidad final. La velocidad inicial te voy a dar, a veces la velocidad inicial está en reposo. Eso quiere decir que su velocidad inicial es cero. Y este es el tiempo. Con esta fórmula, por favor, vamos a hacer los ejercicios del segundo foro. El término aceleración se aplica en eventos en los cuales hay aumento o disminución de la velocidad. Situación que ejemplifican esto se viven diariamente. Por ejemplo, cuando nos desplazamos en un bus, muy bien, en el tren, esta aceleración se percibe como algo que nos hace recargarnos más contra el asiento. Nos vamos para atrás, ¿cierto? Si de pronto está el bus parado, nos vamos para atrás. Pero cuando empieza a arrancar. Pero cuando el bus se detiene, está desacelerando y se percibe como un jalón hacia adelante. Lo mismo, estamos en el micro y de pronto frena, todos nos vamos hacia adelante. Otro caso tiene lugar cuando nos movemos en trayectorias curvas. Alguna vez hacemos así cuando jugamos los carritos chocones, ¿no? A curva y también nos vamos para una dirección. En este caso percibimos la aceleración cuando nos sentimos impulsados hacia un lado o hacia otro. La idea clave en estas situaciones es que la aceleración siempre implica un cambio. Como concepto que te voy a pedir que pongas en tu cuaderno, título, la aceleración, y vas a copiar este concepto. La aceleración es el cambio de velocidad que experimenta un móvil. Esta puede ser positiva o negativa. Positiva cuando cada vez vamos más veloz. O negativa cuando vamos frenando. Y la aceleración se expresa por metros por segundo al cuadrado. Muy bien, estudiantes, luego vamos a ver la participación en los foros y necesito para eso que termines de ver este video, hagas en tu cuaderno y luego nos vamos a los foros para poder responder los ejercicios.